Los grandes conquistadores europeos entraron por el Orinoco y por otras rutas. Felipe de Utré, estuvieron también el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada, organizó una expedición desde Santa Fe y llegó cerca al río Guaviare. Sabemos que Orellana, desde el Perú, bajaron explorando el río que hoy llamamos de las Amazonas, el río Amazonas, siempre buscando el dorado. También a los conquistadores pues le siguieron los misioneros. Por acá estuvieron los jesuitas. Tenemos desde esa época la llegada de los misioneros católicos. Actualmente hay personas, hay grupos de indígenas, hay familias que llevan nombres o apellidos de estos misioneros. Un ejemplo es el apellido Cabarte, que es tomado de un misionero jesuita de estos primeros tiempos. Inclusive el padre Cabarte, uno de los indígenas que educó fue a José Cabarte, le enseñó a leer y a escribir, y este indígena es el primer historiador que registra la palabra Iniricha en los escritos, en los informes que él daba. Entonces, esta historia en 1600 y parte de 1700, entonces es de conquista, de entrada de europeos, de misioneros, y entonces descubren acá en esta región del río Guaviare, del río Inírida, del Orinoco, del río Guainía. Dicen que muchas naciones, muchas lenguas, unas sociedades grandísimas y muy bien organizadas. Naya buen pek apa yo ora mong man apa kali ya mu ami muleno. La historia indígena dice que los indígenas nacieron acá. Acá fueron formados los curripacos por Iñapirriculi. Esta es una teoría autóctonista que es muy importante respetar. Iñapirriculi, entonces, con el centro en Jípana y en el río Guaraná y en el río Ayarí, afluente de Lizana, frontera Colombia y Brasil. Ahí está el origen del hombre amazónico americano. Dice esta historia que al principio del tiempo, en el universo, todo lo que existía eran 4 seres. Tille, el fuego, que lo cubría todo, era el hermano mayor, 4 hermanos. Estaba Kalitairi, Kali, que es el dios tierra, o sea, la tierra. Estaba Amaru, que es la esencia femenina, la primera mujer del mundo. Y estaba Yuli, que es como la esencia pensante o el pensamiento. Y pensó Yuli y le dijo a los hermanos que ya era tiempo de ellos reinar, y entonces mataron a Tille. Quiere decir que lo apagaron. Kalitairi prestó su cuerpo para esconder allí al cadáver de Tille. Y por eso es que en las entrañas de la tierra está el cuerpo de Tille, pero como él es un dios inmortal, pues no se ha apagado completamente. Con el tiempo del fémur derecho de Tille
salieron 3 hijos. Uno fue Iñapirriculi, el otro fue Malina y el otro fue como el primer diablo llamado Guanaliferri. Iñapirriculi, entonces él se convirtió en el dios más importante de los curripacos, el formador de la cultura curripaca. Vino el primer pecado sobre esta sociedad que construía Iñapirriculi, se cometió incesto entre Iñapirriculi y su tía Amaro. Y de ahí nació Cubay. El Cubay es el mismo Yurupari, que es un ser muy poderoso. Yurupari es un ser poderoso, tiene la potestad de crear y eliminar, y es inmortal. La descripción de un orador indígena curripaco lo presenta de apariencia humana, gigante, barrigón, peludo, con su boca en el abdomen, sin dedos en los pies. Su voz tiene los sonidos del mundo. Cubay se convirtió como en el antagonista y enemigo de Iñapirriculi, y es la lucha entre estos dos grandes dioses marca la historia del mundo en la selva amazónica, porque a pesar de que eran antagonistas, son antagonistas necesarios, complementarios. Ambos se necesitan para crear las cosas, para crear los fenómenos. Una vez que Iñapirriculi se libró de Cubay, se dedicó a formar el mundo, poblado de humanos. Pero las cosas no le resultaban, las cosas no crecían. Dicen que hasta este planeta era pequeñito, el cielo era bajito, las nubes se tocaban con la mano, las personas creadas no crecían y estaban como enfermas. Entonces Iñapirriculi retornó al espacio, llegando hasta el propio principio, y consultó a Yuliferri, el aliento de las cosas, hermano de Tidje, de Amaro y de Calitari. Yuliferri le dijo que quien tenía la solución era Cubay, que debía ir donde él, y le advirtió que lo llamara desde lejos, fuera de su patio, sin entrar en su casa. Cubay accedió a la petición de Iñapirriculi y le dijo que lo esperaba ya en la tierra. Dicen que cuando él bajó, el cielo se elevó hasta donde está hoy y todas las cosas crecieron. Cubay es el que cura. Precisamente Cubay, cuando llegó a este mundo, que el mundo estaba en silencio, Cubay trajo la música, Cubay es el que trajo la chicha, Cubay es el que trajo el baile, Cubay es el que trajo los rezos que curan. Entonces Cubay es muy importante para la cultura curripaco, para todas las culturas. En Puinave, Cubay se dice Bon, es el mismo Yurupari, y parte complementaria, y el otro dios importantísimo de los Puinaves es Dujín. Y así se forma la historia y forman los pueblos y las sociedades. Y estos dos grandes personajes, además con sus ayudantes, dejan las leyes para vivir acá en la selva amazónica, y son leyes permanentes, eternas y sagradas. Y con estas leyes viven los indígenas, y son las leyes que
que se deben respetar.